Le he puesto como título a esta enseñanza: tienes que hacer tu parte. O también tienes que hacer tu parte o lo que te corresponde. Y en Génesis 12, la Escritura nos dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo creo que usted escriba ahí en el chat: yo soy de bendición para todas las familias de la tierra. Quiero que usted haga esa declaración ahí en el chat: soy de bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, cuando observamos el llamado que Dios o que Hashem le hace a Abraham, siempre tomamos como referencia el libro de Génesis 12. Hacia atrás no hay antecedentes en la Torá o en la escritura popular que nosotros usamos. Solamente vemos desde Génesis que dice la escritura: y Hashem le ordenó o le dijo a Abraham que salga de su tierra. No tenemos más antecedentes hacia atrás. Gracias a la Torá oral, gracias a herramientas espirituales que nos facilita el pueblo de Israel, los sabios judíos, podemos tener mayor sabiduría y amplitud ahora para poder entender por qué también a Abraham se le llama el padre de la fe. La Torá oral nos enseña lo siguiente. Usted puede buscar un libro que se llama el Midrash, y en ese libro llamado el Midrash hay evidencia de la Torá oral. Hay escrituras también que en la Torá popular no vamos a encontrar, y eso nos amplía bastante para entender y comprender más acerca del llamamiento que Dios le hace a Abraham. La Torá oral, el Midrash, nos enseña lo siguiente: que a la edad de 3 años, Abraham era un niño genio, era un niño superdotado, y esa sabiduría que él tenía lo hizo a la edad de 3 años reconocer al Dios de los cielos y de la tierra. Él empezó a observar y se dio cuenta que quizás la tierra podría ser motivo de adoración, pero cuando se dio cuenta que la tierra no producía fruto, sino era a través de la lluvia que caía del cielo, ¿qué hizo Abraham? Decidió adorar la lluvia. Y después, cuando se dio cuenta que la lluvia no se producía por sí sola, empezó a buscar a quién adorar, hasta encontrarse con el Dios Todopoderoso, hasta encontrarse con un Dios superior. Y de la edad de los 3 años comenzó a criarse en esta conexión con la divinidad. Él empezó a sentir dentro de él la necesidad de conectarse con este Dios infinito. Y no fue necesario una religión, no fue necesario ir a una iglesia, no fue necesario que otras personas le enseñaran a él la conexión con el Creador. Si el hombre tiene la voluntad, tiene el deseo de buscar la divinidad, lo va a encontrar en todo lo que hoy podemos observar. La Escritura dice que Dios nos habla a través de la creación. Él se hace visible a través de todo lo que está siendo creado, o todo lo que ha sido creado. Y Abraham conectó con esa divinidad, con esa dimensión espiritual. Lo que había a su alrededor no le hacía sentido. Él vivía en una ciudad donde había mucha idolatría, donde su padre, lo que nos comenta la Torá oral, era un señor que se dedicaba al comercio de figuras con símbolo de adoración, con imágenes, dioses falsos, dioses de madera, de metal. Su padre tenía un negocio, y el rey que había en ese entonces en esa ciudad se encargaba de difundir también la idolatría, estas imágenes. En cierta ocasión, cuenta la Torá oral, el Midrash, que el padre tuvo que salir y dejó encargado del negocio a Abraham.
Todo lo que le estoy contando en una Biblia popular no lo va a encontrar. Pero si tiene la oportunidad de conseguir un midrash o una versión hebrea de raíz judía, se va a encontrar con una amplitud, con lo que le estoy diciendo. Y si tiene y quiere conseguirla, nos puede hablar y nosotros se la podemos compartir para que pueda ver que lo que estamos diciendo también es real y no es algo inventado. Por algo, la Escritura nos da pequeños fragmentos de la Torá oral, como decir el padre de la fe. Pero ¿por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Porque esta fe la empezó a producir o a generar desde los 3 años. Y en esta ocasión, el padre de Abraham lo deja a cargo del negocio. Y le dice, si tú ves a alguien de buen estatus económico, ofrécele la imagen o el ídolo más grande que tengamos. Por otro lado, si ves a alguien humilde, ofrécele lo más pequeño, pero no dejes de vender, no dejes de producir. Vino alguien con muchos recursos económicos y le dijo a Abraham, necesito un ídolo. Y Abraham irónicamente le responde, mi papá acaba de crear o de confeccionarte un ídolo el día de ayer. Así que está en perfecto estado para ser vendido. De esa forma, irónicamente le decía. Por otro lado, venían otras personas a comprarle ídolos a Abraham y una señora le dice a Abraham, quiero comprarte 2 ídolos, porque los 4 ídolos que tuve en mi casa, los 4 dioses, me los robaron. Y Abraham le decía, mira, tengo estos 2 ídolos, pero ¿qué tipo de Dios tiene usted si no fueron capaces de guardarse a sí mismos? ¿Usted cree que si no fueron capaces de cuidarse a sí mismos, podrán cuidarlo a usted? Y la gente se retiraba. El comentario que Abraham hacía era siempre enfocándose a algo superior. Llegó a oídos del rey lo que hacía Abraham, el sarcasmo que usaba Abraham con respecto a disminuir la idolatría o de burlarse de estos dioses de madera. Era considerado un hereje por su forma de pensar. La Torá nos comenta que Abraham también fue llevado al horno de un fuego para ser castigado y de ahí Dios lo libró. Todos esos detalles los vamos a encontrar ahí en la Torá oral y en el antecedente que nos entrega el Midrash, que nos amplía la visión para poder entender esto. Bueno, entonces, ¿qué hace Abraham? Dios lo libra del fuego, Dios lo saca victorioso de aquella situación. Y él seguía adorando, seguía buscando la divinidad. Y se comienza a efectuar un decreto en contra de Abraham de que lo van a perseguir por difundir la revelación de un Dios superior. Es ahí lo que nosotros leemos acá en Génesis, que dice, sale de tu tierra y de tu parentela. Vamos a leerlo nuevamente, Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Mire lo que dice el verso 12, el capítulo 12, verso 1. Tenemos que entender algo, que cada vez que Dios le hace un llamado a una persona, en este caso se lo hizo a Abraham, pero cuando Dios le hace un llamado a una persona, siempre Dios va a esperar que nosotros hagamos nuestra parte. Por eso le puse como título este mensaje, también tienes que hacer tu parte. Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, porque te bendeciré, te haré grande. Tu fama se va a dar a conocer por todo el mundo, pero tú tienes que hacer tu parte. Dios a nadie que le quiera seguir no lo va a dejar sin sus pequeñas demandas o dejar de hacer esas cosas que a nosotros nos impiden salir de nuestra zona de confort. Cada vez que Dios te va a mover para una elevación, ya sea laboral, ya sea intelectual, ya sea espiritual, ya sea darte un estatus o elevación en las áreas que tú estás postulando o anhelas, siempre hay un común denominador, salir de tu zona de confort. Y cuando tú sales de tu zona de confort, siempre te vas a encontrar con obstáculos, con barreras
Las cosas en el mundo espiritual no son fáciles. Por eso se llama zona de confort. Porque en ese estado espiritual apaciguado, tú no tienes presión, no tienes ese deseo de salir adelante. Estás acomodado, no te importa si te va bien o te va mal, no te importa si quieres proyectarte en algo o no, si algo te funciona o no. Por eso se llama zona de confort, zona de seguridad, zona de tranquilidad. Y muchas personas hoy día viven en esa zona de confort. Mire, no es malo para algunas personas vivir ahí porque están en seguridad. Pero hay otra estirpe o hay otro género de personas. Y no estoy hablando de hombre o mujer, estoy hablando de un género específico, de un hombre que no se adecua a la zona de confort. Hay gente que va por más. Hay gente que no se adecua, anhela algo diferente. Pero tienes que estar consciente de que cuando te muevas a algo diferente, va a venir oposición. Vas a tener que dejar ciertas cosas que por años te están impidiendo alcanzar el objetivo por el cual tú te has destinado a seguir. Entonces, vivir en tu zona de confort es fácil. No tienes presión, estás tranquilo, estás en un lugar de seguridad. La pregunta es, ¿quieres algo más? Hachén te ha hablado específicamente a ti, que te va a bendecir, que tiene una elevación para ti en algunas áreas. Si es así, entonces comienza a salir y a moverte de tu zona de confort. Abraham, a pesar de que tenía seguridad, a pesar de que estaba estable y servía a Dios, Dios lo necesitaba a él para algo mayor. Y lo primero que le dice, sale de tu tierra, sale de donde estás habituado, sale de tu zona de confort. Hoy es fácil saber si estamos llamados o no, o si estamos obedeciendo un llamado de Dios en alguna área. ¿Sabes por qué es fácil sacar esta conclusión? Por la siguiente razón. Si llevo años viviendo sin presión, si llevo años viviendo sin obstáculos, si llevo años viviendo sin tener pruebas espirituales, ¿sabes por qué? Quizás te adecuaste y no sabes que estás anclado a una zona de confort. Quizás ya estás adecuado y no te has dado cuenta que estás ahí. Por eso no tienes presión. Por eso el mundo espiritual no te hace barrera, no te hace presión. Por eso cuando tú quieres seguir algo, tú dices estoy tan tranquilo y quizás tú crees que estás bien y no estás bien. En alguna área perdiste la conexión con el Creador. Porque es imposible que una persona que se mueva a su zona de elevación, que salga de su estabilidad, salga de su anclaje terrenal, no tenga oposición espiritual. En la Escritura vemos que todos los hombres que se movieron a una área de elevación a conseguir sus sueños fueron puestos a prueba. Aún el mismo pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, de la esclavitud, está 49 días en el desierto para recibir una ingeniería llamada la Torá. Y pasa un proceso de formación, de forjación. ¿Para qué? Para recibir y entrar a la tierra prometida. Usted no puede recibir algo del mundo espiritual si no está con la mentalidad de salir de la zona de confort. Voy a volver a repetir esa frase. Usted jamás va a poder conseguir algo o elevarse a un nivel espiritual si no pasa el periodo de la forjación, de la preparación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces veamos qué pasa en mi vida. Y esto también es un llamado de emergencia a nosotros, a nuestra vida espiritual, a salir de esa comodidad. A veces decimos, gracias Padre, porque estoy bien. Y por años llevas bien, pero ¿qué estás anhelando? Esa palabra que el Creador te dio, la tienes guardada, porque en el momento en que tú quieras vivir en esa palabra, el mundo espiritual, los obstáculos van a venir y te van a detener, van a querer detenerte. En este caso, vemos cuál era el obstáculo que Abraham tenía para irse a la tierra que Dios le iba a mostrar más adelante. Mire, quiero
comentarle algo que la Cábala nos enseña. En esta dimensión física, nosotros tenemos que hacer méritos para elevarnos, para conseguir algo en el mundo espiritual. Y este diseño, de donde se establece, viene desde que Adán trata de hacer un acuerdo con el Creador. El Creador, yo quiero que me entienda bien esto, el Creador, el Eterno, no te quiere pedirte algo, el Creador te lo quiere regalar. Usted me dirá, pero esto se contradice a lo que acabo de decir. No, para nada, déjeme darme a explicar. El Creador, cuando forma a Adán, lo coloca en un lugar donde le dio todo el gobierno, donde no le pidió nada a cambio a Adán. Le mostró todo su amor, le mostró toda su prosperidad, se la entregó, le entregó el gobierno a Adán. Y el Creador no le pidió nada a cambio a Adán. Sin embargo, la Cábala, la espiritualidad nos enseña lo siguiente, que Adán, cuando vio que tenía todo el amor de Dios reflejado en su vida, se sintió avergonzado y dijo, no es posible que tenga todo esto de manera gratuita. Me siento avergonzado. Quiero sentir el mérito de poder recibir aquello. No quiero tener nada gratis. Entonces, la Cábala nos enseña que Adán conversa con el Creador, con Akadosh Baruj Hu, con el Eterno, y le dice, quiero tener la oportunidad de ganarme el mérito de lo que me estás dando. Quiero dar a conocer tu nombre, quiero trabajar para ti, enseñar, esforzarme para tener el mérito de poder también dar aquello que tú me estás dando. Y cuando yo reciba esto, no tenerlo de una forma gratuita y no venir delante de ti de manera avergonzada. Por esa razón, hoy, en la actualidad, el hombre tiene que hacer mérito. No porque Dios te lo pida, sino que fue el diseño que estableció Adán con ese requerimiento que le hizo al Creador. Sin embargo, lo que Adán no tenía presupuestado era lo siguiente, que Akadosh Baruj Hu le dice lo siguiente a Adán, no tengo problema, si eso es lo que tú quieres, no hay problema. Pero el Creador tenía una jugada maestra. Para que el hombre pueda tener méritos, le pone una de su creación, llamado por la religión el Satán, nuestro adversario, nuestro opositor, el ser creado por Dios para obstaculizar ese mérito. Entonces Adán pensaba que iba a hacer méritos sin tener un adversario. El Creador le pone al Satán para que él ahora, realmente, si quieres tener mérito, vas a tener que vencer al Satán. Vas a tener que vencerlo, vas a tener que superar sus obstáculos, sus tentaciones, las pruebas que él te va a poner. Y cuando lo puedas vencer, tus obstáculos van a ser bien requeridos y tus méritos van a ser aprobados a Adán. ¿Qué pasó? Que la primera batalla que tuvieron, Adán la perdió. No pudo vencer el obstáculo que el Satán le puso. Y todos sabemos la fragmentación que se produce después. El hombre cae en transgresión. Esa jugada la ganó Satán, el adversario. Por eso dice la Escritura que el Satán es nuestro adversario. Satán no es el adversario del Creador. Simplemente trabaja para el Creador. Es un títere, por decirlo de una forma, del Creador. Es un emisario, es un soldado que el Creador tiene. Como el hombre quiso tener méritos de vencer los obstáculos, cuando lleguemos al mundo venidero, vamos a llegar con nuestra fe elevada, con nuestro orgullo de poder aquí haber vencido los obstáculos que el Satán nos ha puesto. Oye, usted que está ahí a través de la cámara, y yo que estoy acá transmitiendo esta enseñanza, déjeme decirle que estamos en esta vida también, en este plano físico, en esta experiencia, para vencer todos los obstáculos que el Satán nos pueda colocar. La primera partida la perdió el hombre. Vamos en la segunda partida. Y esta segunda partida
tenemos algo adicional para poder vencer, que es la mente Mashiach, la conexión con el Creador. La mente, como le llama el apóstol Pablo, la mente de Cristo, que fue traducida de una forma equivocada. Pero es la mente Mashiach, es la conciencia elevada que tenemos para conectarnos con el Creador. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia habituada en nosotros, déjeme decirle algo, podemos vencer los obstáculos. Muchas veces has vencido las barreras. Somos conscientes de los obstáculos, las barreras, las pruebas que el Satán nos pone. Pero por otro lado, cuando nos desconectamos de esa conciencia Mashiach, de la conexión con el Creador, Satán, ¿qué hace? Nos va venciendo o nos va frenando. Aún tenemos oportunidad de vencer todos esos obstáculos que están. Entonces, este diseño de hacer méritos para obtener algo mayor, lo establece Adán. Hay cosas que sí el Creador nos ha dado por gracia y eso no está en discusión. Hay cosas que nos pertenecen por amor y voluntad propia del Creador. La vida te pertenece. Tú no tienes que hacer mérito para vivir. Tú tienes que vivirla. Tú no tienes que hacer méritos para vivir en salud. Tú eres sano, porque así lo decretó el Creador. Tú eres próspero, tú vives en paz. Eso te pertenece de manera gratuita. No tienes que hacer méritos para vivir en esas dimensiones. Solamente tienes que tomarlo, nada más. Pero hay situaciones que van a requerir sacrificios. Hay situaciones que van a requerir también esforzarnos y realizar de nuestra parte méritos para conseguir una elevación. Un ejemplo de esto es cuando usted es padre, usted tiene un hijo y a ese hijo le da todo por amor. Lo viste, lo ama, lo alimenta por amor. Pero ese hijo cuando va creciendo quiere escalar a algo más. Quiere ser un universitario, quiere ser un profesional, quiere tener un estilo de vida diferente quizás al que los padres le están dando. Y en ese entonces ya no es por gracia, ya no es por regalo, ya él va a tener que saber lo que es esforzarse para conseguir una elevación en el área profesional. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hay un dicho que la religión lo usa mucho, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que han entrado en el camino de la fe. Y muchos también viven apaciguadamente, viven tranquilos. Pero pocos son los que se atreven a salir de esa zona de confort. Son pocos los que dicen, Dios me llamó, Dios me quiere bendecir, Dios me quiere mover a un lugar. Y los que se atreven a salir de esa zona de confort son los llamados los pocos. Son contados con la mano los que marcaron la diferencia. En el pueblo de Israel, cuando Dios manda a través de Josué a través de Moisés a enviar 12 espías, solamente 2 se atrevieron a pensar y a actuar diferente. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿De qué parte estás tú? ¿Del que vive en una zona de confort? ¿No quieres salir y batallar por tu elevación, por tu llamado, por tu nombramiento? ¿O eres de las personas que toma el mundo espiritual con violencia? El maestro Yeshua dice, en uno de sus evangelios, dice lo siguiente, dice que el reino espiritual sufre violencia. ¿Qué quiere decir? Está esperando que gente con fe, con gente con actitud, puedan tomar lo que les pertenece. Yo creo que aquí le estoy hablando a mucha gente violenta espiritual, gente que tiene carácter, gente que está dispuesta a salir de su zona de confort, gente que dice ya no más, ya llevo años viviendo de la misma forma, necesito un cambio. Creo que por ahí escuché una palabra del Creador que me dijo, te voy a bendecir, te llevaré a las naciones, y por años estás metido en tu zona de confort. Comienza a salir de ahí, comienza a creerle al Creador, comienza a salir de tu tierra, de tu parentela, y comienza a tomar aquello que el Creador ya dijo que era tuyo. Sé una persona valiente, sé una persona que le crea. Y creerle es estar dispuesto a vencer y a superar los obstáculos que el Creador espera que tú los hagas. Si el Creador te dio una palabra es porque Él tiene más fe que lo que tú tienes fe en ti mismo. A veces nosotros nos vemos y
decimos, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. ¿Será que Dios me puede usar? Y Dios en la Torá te está diciendo todos los días, tú eres más que vencedor. Yo te he puesto como punta de lanza en tu trabajo, para tu familia, para tus amigos, y tú preguntándote si es que Dios te puede o no bendecir. Y Dios ya de qué rato te está diciendo, tú ya eres bendecido. ¿Qué esperas? Sé y conviértete en un hombre y una mujer de violencia espiritual, de carácter. Mira a tu alrededor. Si no ves prosperidad, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que la Torá dice. Si te ves enfermo, mírate y di, esto no es lo que la Torá dice de mí. Yo soy un hombre sano, un hombre próspero, un hombre feliz, un hombre que puede alcanzar todo lo que se propone. Esa es usted, ese soy yo. Amén. Vamos a seguir. Muchos esperan escuchar una voz para salir de su zona de confort. Si no sienten un escalofrío, algo espiritual que les estremezca, no salen de su zona de confort. Otros, si no aparece un ángel o a través de una meditación, no reciben una conexión sobrenatural, no salen de su zona de confort. O si no viene un profeta de otro país a hablarle, no salen, no se quieren mover. O no tienen un sueño, una voz, algo que no es de esta dimensión, no quieren salir. Y lo más probable, en algunos casos, es que no se dé aquello que tú esperas. Sé que esto se da. Sé que Dios puede hablar. Tiene agencia divina que pueden darte mensaje. Sé que Dios tiene instrumentos los cuales te pueden darte un mensaje específico para salir y sacarte de esa zona de confort. Pero ¿qué pasa cuando tú no lo estás sintiendo? ¿Qué pasa cuando tú estás con los brazos cruzados esperando que algo venga y no viene? Si algo no viene, mira, déjame decirte algo. No importa, no esperes. Porque la Torá día a día te está diciendo, tú puedes, tú tienes que salir, tú eres bendecido. Dios te tiene para grandes cosas. La Torá dice que pensamientos de bien, de grandeza tengo para ti. No esperes que venga alguien de afuera cuando en tu interior la voz del Creador te habla día a día. Tienes pastores, tienes líderes, tienes maestros que te están enseñando a sacarte de la zona de confort. Y una vez que te dispongas a salir de esa zona de confort, quizás, probablemente, puedas escuchar una voz diferente, externa, que pueda afirmar. Pero es momento de, con la misma palabra que estoy compartiendo ahora, moverte, sacudirte. Si estás ahí sentado, si estás ahí en el lugar donde estás, mira, puedes hacer ese ejercicio, sacúdete y empieza a sacar esa zona de confort que te está anclando a no conseguir aquello que Dios tiene para ti. Hay muchos trabajos esperándote, muchos proyectos esperándote. Hay personas que tienen que ser salvas, sanas, prósperas a través de la palabra que tú le puedas dar y tú estás esperando una voz externa. No, empieza a sacudir esa zona de confort en la que estás y comienza a activar el guerrero, la guerrera, el violento, la violenta espiritual que vive y habita dentro de ti. Eso es lo que hay que hacer, salir de la zona de confort, ya no más zona de confort, ya no más anclaje. Ve tu congregación, si hay 4 o 5 personas, no te conformes con eso, no te conformes con el texto que dice donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, no te conformes con eso. Di, hay 4 o 5, voy por más. Si estás ganando un sueldo y no te alcanza, anda por más. Si ya te acomodaste y no tienes mayor sabiduría, ve por más. Y todo eso requiere sacrificio, requiere despertarte un poco más temprano, requiere hacer algo adicional. Nosotros solamente estamos acostumbrados a cumplir el contrato tal cual está. Me voy a dar a entender con este ejemplo. Muchas personas, cuando te contratan en una empresa secular, hay un contrato donde dice, tú vas a cumplir esta función y se te va a pagar tanto dinero. Y hay muchas personas que cumplen su contrato al pie de la letra. Esas personas dicen, a mí no me contrataron por hacer esto, por hacer lo otro, no me contrataron para hacer algo adicional. Y están en lo correcto.
Pero hay otras personas que dicen lo siguiente: a mí no me contrataron por hacer esto, pero lo voy a hacer. Quiero aprender algo más. Hay un mundo espiritual observando esa labor. Observando. El otro día, en un mensaje, mi hermano Ramón nos contó su experiencia, que él comenzó de carpintero, de uno como obrero solamente en la construcción. Pero él que dijo, quiero aprender, quiero hacer algo adicional. Entonces, ¿qué hacía? Iba el día domingo a trabajar, donde nadie iba y tampoco le pagaban. Pero por hacer una labor adicional a la que no estaba dentro de su contrato, el mundo espiritual nunca hace vista gorda a una persona que quiere hacer algo adicional. Si tú estás en un trabajo, hace algo adicional. Haz una limpieza adicional, preocúpate de ayudar en algo, aunque no esté en tu contrato. El mundo espiritual está recibiendo esa información y te está diciendo, este hombre está capacitado para una elevación. Esta mujer está capacitada para subir a un grado superior. El peor problema que tiene el ser humano es su zona de confort. Es estar acomodado y en su zona de tranquilidad, de paz. ¿Por qué? Porque salir trae riesgos. Quien no arriesga nunca va a poder emprender o ganar algo. Hay un dicho que dice por ahí, si tú te arriesgas a algo y fracasas, ¿sabes qué? Estás en lo correcto y estás en el buen camino, porque otros ni siquiera lo intentan. Si lo intentas y fracasas, ¿sabes qué? Eres bendecida y bendecido, porque otros ni siquiera se atreven a dar el primer paso. Para correr una milla, necesitas comenzar con un paso, nada más, y vas a terminar. Pero para correr esa milla completa, durante la carrera, durante esa pista, van a haber obstáculos que tienes que pasar. La gente no quiere pasar los obstáculos, prefieren quedarse donde están, acomodados. Y conocemos muchas personas que están así. Si tú eres una de esas personas, di ya nada más. Basta de vivir de esa situación, basta de vivir de esa forma. Ahora, quiero que volvamos a Génesis 12. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. La Torá oral, el Midrash nos cuenta que Abraham fue sometido a 10 tipos de pruebas para poder llegar a tener esa bendición o que la promesa se pueda cumplir o ver cumplida en él. Dentro de esas cosas había un decreto también de que lo querían matar. Hay 4 cosas que enseñan los sabios judíos que pueden revertir decretos divinos. Uno es la sedaká, es la caridad. Cuando hay un decreto como el que tenía Abraham de muerte, que lo querían matar en la tierra por ser considerado hereje e irse en contra de la idolatría, dice la Torá oral que la sedaká puede revertir un decreto. Si alguien te ha maldecido o sabes que hay una carga generacional dentro de ti, tú puedes revertir eso dando sedaká. La segunda es la tefilá, la oración. Cuando tú oras, tú puedes revertir decretos. Puede ser meditación, puede ser oración, pero esa conexión con el Creador te puede llevarte a ti a anular cualquier decreto divino. Estos son tips que nos enseñan los sabios judíos a través de la Torá oral. Tercero, es la teshuvá. Es el autoarrepentimiento. El cambiar de conducta también genera que los decretos malignos se vayan o se anulen. Cuarto, ser cambiado de nombre. Dice el Midrash que solamente cuando Abraham salió de la tierra de su padre, donde estaba con su familia, su nombre fue cambiado. De Abraham a Abraham. Y fue ahí cuando revierte el decreto de la esterilidad que tenía junto a su mujer. Había un decreto divino, una maldición, que no podían tener hijos. Y al salirse, y al ser renombrado, cambia eso, ese decreto. Y también los sabios agregaron un quinto punto para revertir decretos. Es importante que usted aprenda esto. ¿Por qué? Porque usted puede
ambientarse en el mundo espiritual, puede ir detrás de su palabra, puede ir detrás de su propósito, pero sin embargo hay decretos que te están persiguiendo y estas cosas ayudan a anular esos decretos. 5. Cambiarte de dirección o irte a otro lugar. Eso anula decretos divinos. Ahora, el Señor le dice, Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. Eso era el anclaje que él tenía. Los malos hábitos, las malas enseñanzas, la forma mal direccionada que tenía de sus padres, lo cual por años tenía a Abraham anclado a un lugar, donde ya quedó en un peldaño y de ahí no podía subir más, porque ese fue su tope. Y el Creador, ¿qué hace? Le dice, sale de ahí para poderte elevar, para poderte bendecir. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido y no nos han dado resultado. Cuando Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra y vete donde yo te mostraré, le está hablando de un futuro. Poder comenzar a caminar en el futuro significa que yo tengo que desechar el pasado, desechar mis malas actitudes, esas malas conexiones que yo he hecho con personas, con familias, con familiares. Y no quiero que me malentienda, no quiero que usted diga el día de mañana o que diga el hermano Marco dijo lo siguiente, yo tengo que desechar a mis padres para ir en pos de la voluntad o del llamado que Dios me está haciendo. No le estoy diciendo eso. Simplemente que deseches aquellas cosas que te anclan, malas enseñanzas, malos hábitos, cosas que no te han llevado a la elevación, cosas que sabes que te están aferrando, de eso tienes que salir, cosas generacionales, enseñanzas que tus padres te han transmitido por años. Si esto no te va a motivar, no te va a enfocarte y no te va a direccionar en el llamado y en la dirección que el Creador te tiene, lo puedes desechar. Y eso significa, desecha a tu padre y a tu parentela. Otra cosa que lo que tenemos que ver es lo siguiente. Verso 2. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás de una bendición. Haré de ti una nación grande. Dios no tiene problema con engrandecer al hombre. Cuando el hombre tiene toda la disposición de engrandecer al Creador, esto se vuelve una unidad. El Midrash, la Torah oral, nos dice lo siguiente, que Dios le estaba diciendo a Abraham, sale de tu tierra, porque si tú no sales de ese lugar, tu reputación no va a crecer. Eso lo dice la Torah oral. ¿Por qué la reputación? Porque Abraham ya estaba dando a conocer el nombre del Creador. La Cábala nos dice lo siguiente, que en cierta situación, Abraham, conversando con Dios, le dijo, he sido yo el que te ha dado a conocer al mundo entero. Abraham, cuando sale y comienza a tener esta conexión tremenda con el Creador, Abraham escribió libros que la Cábala nos enseña. El libro de el Sefer Yetzirah, que se le llama el famoso libro de Cábala, Sefer Yetzirah, de la formación del mundo, del origen, lo escribió Abraham, con toda esta conexión y sabiduría. Son datos que nos entrega la Torah oral. Y Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra, porque si no sales, tu nombre no va a poder ser engrandecido. Te quiero hacer grande. El problema, Dios no tiene con que tú seas grande, con que tú seas reconocido, porque tu reconocimiento está unido a cómo tú manifiestes y proyectes la imagen del Creador. Voy a volver a repetir eso, para que usted me pueda entender el concepto. Dios no tiene problema con engrandecer al hombre, porque la grandeza tuya y mía está condicionada en cuán grande o cómo manifestamos al Creador. Si tú manifiestas un Creador de pobreza, déjame decirte que la gente va a creer que tu Dios es un Dios pobre. Si tú predicas un Dios de sanidad y ves que todavía no puedes salir de un estado de enfermedad, la gente va a creer que tu Dios no tiene el poder de sanar. Por eso es importante tener una revelación grandiosa, la revelación real de quién es el Creador, de quién es nuestro eterno,
para poder manifestar la esencia completa del Creador. Si yo vivo una vida en paz, una vida en felicidad, una vida en prosperidad, una vida en armonía, una vida donde todo lo que hago me resulta, la gente va a querer buscar ese Dios, va a querer ir detrás del Dios que tú le estás presentando. Como dije anteriormente en un mensaje, usted es un embajador del reino espiritual. Estamos aquí para transmitir la mejor imagen que Dios tiene. El Creador te necesita a ti. El Creador me necesita a mí. Para poder darlo a conocer. Para que la gente pueda venir a la luz de la revelación del Eterno. Verso 3 dice: bendeciré a los que te bendigan. Me encanta este verso. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Mira la responsabilidad que Dios le estaba dando a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y muchas veces nosotros estamos preocupados de que otras personas nos bendigan a nosotros o no nos maldigan. Cuando nosotros, aquí hay un secreto tremendo. Y este secreto no solamente Dios se lo dio a Abraham. Hoy Dios te lo está dando a ti y me lo está dando a mí. ¿Cuál es este secreto? Es el siguiente. Cuando tú y yo nos disponemos a entrar en los planes del Eterno, cuando nos disponemos a entrar en la obediencia, la bendición de las demás personas, como la maldición, van a estar sujetas a cómo ellos se comportan con nosotros. Si alguien sabe que yo estoy en la dirección correcta, si alguien sabe que yo estoy haciendo la voluntad correcta, esa persona va a querer bendecirme, va a buscarme para bendecirme. ¿Y sabes por qué? Porque como sabe que yo estoy conectado con el Creador, a medida que esa persona me bendiga a mí, esa persona va a ser bendecida. Tú tienes que convertirte en una persona que canalice bendición. Si una persona quiere maldecirte, lo único que necesita es desearte mal y esa persona se va a maldecir sola. La maldición de otras personas o la bendición tienen que estar ligada al comportamiento que tengan contigo. Tú no tienes que desearle mal a nadie, solamente tu propia conexión con el Creador va a poner las cosas en su lugar. ¿Qué nivel más tremendo el que Dios te haga a ti responsable de la bendición o de la maldición de otras personas? Los que te bendigan a ti, Abraham, ellos van a ser bendecidos. Mire, si yo supiera que hay una persona que puede tener esta cantidad de bendición y que la carga, yo lo buscaría y buscaría la forma de bendecirlo. Pero primero tendría que ver la bendición en él. Tendría que ver que está ligado a la conexión con el Creador. Está en la perfecta voluntad con el Eterno. Que estuviera ligado a esa dimensión. Y si yo veo a una persona así, yo voy y lo bendigo. Porque sé que mi bendición va a estar ligada a la bendición que yo le doy a ese hombre o a esa mujer de Dios. Por eso hay personas que tienen que tener cuidado cómo hablan contra las personas que Dios está bendiciendo. Hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor no saben que esa persona a cual tú estás maldiciendo está en una perfecta unidad, está conectado al propósito de Dios, y la persona dice: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me estoy maldiciendo? ¿Por qué no puedo salir de acá? ¿Sabes por qué? Porque te estás yendo contra un ungido o contra una persona que está en el diseño del Creador. Cuando tú estás dentro del diseño, dentro del propósito y los planes del Creador, hay una protección sobre ti. Mira lo que acabo de decir. Cuando estás haciendo la perfecta voluntad del Creador, le has creído a su palabra, le has creído a su promesa, cuando estás cumpliendo esa labor, hay una protección delante de ti. Lo que le pasó a Job, el Satán, ¿qué hacía? Miraba y decía: no puedo hacerle nada a este hombre, porque tú lo tienes en protección, porque Job vivía haciendo la voluntad del Creador. O unas personas, por eso cuando yo digo, a mí me pueden maldecir, me pueden desear mal, la shonjará, la llenará, pero a mí lo único que hace eso me resbala, a mí no me toca. ¿Y sabes por qué? Porque estoy alineado a la perfecta voluntad del Creador. Así tiene que ser tu vida. No te preocupes por lo que te maldigan. Es más, la gente debería preocuparse para tener mayor bendición. Te van a buscar, van a ver que tú eres una persona de bendición y van a querer bendecirte.
Jamás van a querer declarar una palabra en contra de ti. ¿Por qué? Porque verán la protección que el Creador te ha puesto. Ese cerco de bendición, ese cerco de protección. Diga ahí, escribe ahí en el chat, soy una mujer bendecida. Los que me bendigan serán bendecidos. Y los que me maldigan, por sus acciones serán maldecidas. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en buscar la presencia, en buscar el diseño, en seguir tu llamado. Personas que están alineadas al llamado, personas que están siguiendo el diseño del Creador, déjeme decirle una cosa, no tienen tiempo para maldecir ni para desearle mal a nadie. Así de simple. Personas que te están maldiciendo, personas que te están deseando mal, automáticamente sacamos conclusión de que no están en el diseño correcto. Si en ese tiempo hubiese existido un diccionario y tú colocas la palabra bendición, creo que la palabra de Abraham hubiese salido al lado como un sinónimo. Abraham es el sinónimo de bendición. Serás bendecido, Abraham. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti, Abraham. ¿Y sabes por qué? Ahora yo entiendo por qué Abraham se le llama el padre de la fe. Porque desde los 3 años defendió esa conexión. Buscó, investigó y quiso adorar. No adoró al sol. Sabía que había algo superior. Cuando quiso adorar al sol, se dio cuenta de que al llegar al atardecer, el sol desaparecía. Y se dio cuenta que salía la luna. Y cuando salía la luna, se dio cuenta de que la luna resplandecía por el reflejo que le daba el sol. Y dijo, no, aquí hay algo superior. Algo que pone en armonía las estrellas, los planetas, las esferas. Que pone en armonía todo lo creado. Ese es el Dios que yo quiero servir, con el que me quiero conectar. Y solamente cuando se atrevió a buscarlo, a dejar todas estas cosas, escuchó la voz del Creador. Si nosotros empezamos a buscar la conexión con el Creador, vamos a escuchar esa divinidad. Lo vamos a escuchar. Déjeme decirle que sí, Dios es real. Su voz, su esencia no ha cambiado. Él sigue hablando, Él sigue. Si tú crees que tu propósito se ha terminado, tus proyectos no están, déjame decirte, están ahí. Solamente hay una cáscara. Hay una barrera que se llama zona de confort. Hoy es la oportunidad de sacudirla, sacarla y anda en pos de tu llamado, de tu bendición. Porque a través de ti, muchas familias serán bendecidas. Los que te bendigan serán de bendición. Eso es para ti. Mira, quiero terminar con esto. En Hebreos 11 dice lo siguiente. Quiero que me ponga atención ahí. Léalo ahí en la pantalla. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe Abraham, dice, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. Diga conmigo ahí, porque esta palabra tiene el poder de transmitir, diga conmigo ahí, obediencia. O escríbalo ahí, obediencia. No existe la fe sin la obediencia. La fe es lo que oímos de parte del Creador. Es el llamado que creemos dentro de nosotros. Pero la manifestación de la fe es mi acción, es mi obediencia. Abraham tenía fe, por eso obedeció. Para salir a un lugar donde ni siquiera sabía. Y esto te puede ocurrir a ti y me puede ocurrir a mí. Muchas veces, ¿sabes por qué nosotros no nos atrevemos a hacer algo? Porque no sabemos cómo va a terminar. Abraham no sabía cómo iba a terminar. Salió sin saber a dónde iba. Sin saber qué le esperaba en el futuro. Pero sí, Abraham tenía la seguridad del que el que se lo prometió era fiel para cumplirlo. Y él obedeció. Esa palabra tiene que quedar incrustada dentro de nosotros, la obediencia, que es la manifestación de mi fe. Cuando tú quieras meterte o involucrarte en los proyectos que el Creador te tiene, no te importe cómo va a terminar. Si Dios te lo dijo, Él va a respaldar.
Lo importante es que en el momento en que tú sales o sacas tus pies de la zona de confort, en ese momento el abanico se empieza a disipar, empieza a abrirse los proyectos, empieza a abrirse el camino. Como dice el profeta, haré ríos en la soledad. Ahí donde tú crees que no hay nada, de repente vas a ver un río que se abre, un camino, un lugar donde tú crees que no hay nada. ¿Y sabes por qué? Por la obediencia, por esa osadía de querer salir de donde tú estás anclado. No pienses, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a terminar? Abraham dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a una ciudad, a un lugar más tarde que recibiría, dice, obedeció y salió sin saber a dónde ir. Esta palabra que Dios le dio a Abraham fue más que suficiente. Sale de tu tierra porque yo te voy a bendecir. Si tú entras en la obediencia, Abraham, tú vas a ser el hombre más famoso de la tierra. Dios no tiene problema con eso. Quienes te bendigan serán bendecidos. Si Dios te ha dado una palabra a ti, y sé que es así, y sé que Dios te ha dado herramientas espirituales, proyectos, si eso viene de Dios, esa palabra es más que suficiente. Tiene todo el poder, tiene la semilla para dar el fruto que tú quieres ver. Yo lo aseguro y lo decreto que así va a ser. Pero ahora te toca hacer tu parte. De eso se trata el mensaje. Ahora te toca hacer tu parte. Dios te vio. Dijo, esta persona va a salir de su zona de confort. Esta persona es diferente al resto. Esta persona me va a ser conocido. Yo voy a ocupar a esta persona que está detrás de esa pantalla para bendecir las familias de la tierra. Lo sé, tengo la fe que así será. Ahora Dios te dice, pero ahora sale de tu tierra. ¿Qué salir de tu tierra? Hay interpretaciones cabalísticas, pero hoy quiero darte esta. Sale de tu tierra, sale de tu zona de confort. Obedece. Y en el momento en que tú te dispones a dar el primer paso, ojo con eso, vendrán obstáculos, vendrán barreras, pero el obstáculo solamente te está mostrando de que estás en el lugar correcto, de que esa palabra que Dios te dio se va a cumplir. Si no hay obstáculo, cuestiónatelo. Si no hay una barrera, cuestiónate. Si no hay una prueba, cuestiónate. ¿Por qué? Porque estás en la zona de confort, estás en el lugar incorrecto. Porque cuando vas en la dirección correcta, los obstáculos van a aparecer, las barreras van a aparecer, las pruebas van a aparecer. Y solamente aparecen para decirte que tu destino y tu propósito está asegurado al final de la meta. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Por eso cuando yo me comienzo a meter en los planes del Creador, automáticamente me empiezan a suceder cosas. Empieza a levantarse oposiciones, me pasan situaciones contrarias a las que yo espero. Pero digo, gracias, Hachén. ¿Por qué? Porque hay algo superior. Yo no puedo obtener la tierra prometida sin antes haber pasado en la prueba del desierto. El desierto es donde tú dejas toda esa zona de confort, esos traumas, esos paradigmas, esa forma de pensar antigua, y me guío solamente por la palabra que Dios me ha dado. Esa palabra es el soporte. Esa palabra que Dios te ha dado es más que suficiente para que tú seas de bendición. Sale de tu zona de confort. Eso es lo que quería compartir con usted. Ahora te toca hacer tu parte. Hoy el Creador te ha hablado a través de mí y también me habló antes de yo poder compartir esta palabra. ¿Y sabes lo que me dijo? Marco, ahora te toca a ti hacer tu parte. Los que están ahí presentes, les digo ahora, amados hermanos, les toca a usted hacer su parte. Si usted quiere una elevación en todas las áreas, muévete, supera los obstáculos, tienes el potencial para hacerlo. Con eso me despido. Baruch Hachel, por las personas que estuvieron conectadas, les bendigo, les amamos y nos vemos hasta la próxima. Quizás el otro martes les comparta algo referente también a lo de Abraham,
con otras temáticas también. Así que, shalom para todos mis hermanos, muchas bendiciones.